Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, el drama y los giros inesperados son el pan de cada día. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de intrigas, celos, amores prohibidos y venganzas que los dejarán sin aliento. Porque hoy vamos a explorar esas series donde el fuego de la pasión consume todo a su paso, donde los límites se desdibujan y donde los personajes se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Hoy vamos a hablar de Kerem, Hande y Melisa, y de esas series turcas que exploran las complejas dinámicas del amor, la obsesión y la venganza. Veremos si Kerem busca una venganza destructiva con Melisa después de Hande, o si la pasión prohibida lo arrastra a un abismo de consecuencias impredecibles. Prepárense para un recorrido lleno de emociones fuertes y giros argumentales que los mantendrán al borde de sus asientos. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos lo mejor del mundo de las series turcas, desde análisis profundos hasta noticias de última hora sobre sus actores favoritos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La primera serie que quiero analizar con ustedes es, inevitablemente, aquellas que giran en torno al concepto de venganza después de un desengaño amoroso. Si bien no existe una serie llamada específicamente Kerem Fuego con Hande y Melisa, podemos inspirarnos en la idea y buscar series que exploren esos temas tan intensos. Pensemos, por ejemplo, en El espíritu de Ezel. Ezel es un drama de acción y venganza que te atrapa desde el primer capítulo. Los actores principales son Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere y Yiğit Özsener. La historia se centra en Ömer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es encarcelado y dado por muerto, pero en realidad, es sometido a una operación de cirugía plástica y regresa a Estambul años después con una nueva identidad, Ezel. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Ezel representa la venganza en su forma más pura y elaborada. Él no busca simplemente castigar a quienes lo traicionaron, sino destruir sus vidas por completo. La serie explora las profundidades de la traición, el dolor de la pérdida y la complejidad de la redención. Ezel se debate entre el deseo de venganza y la posibilidad de perdonar a quienes lo lastimaron. La trama es intrincada, llena de giros inesperados y personajes complejos, lo que la convierte en una de las series turcas más aclamadas de todos los tiempos. Lo interesante de Ezel es que la venganza no es solo física o material, sino también psicológica. Ezel juega con las mentes de sus enemigos, los manipula y los enfrenta entre sí. Su objetivo no es solo hacerlos sufrir, sino también obligarlos a reconocer su error y a arrepentirse de sus acciones. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la justicia, el perdón y la capacidad humana para el mal. En el contexto de Kerem, Hande y Melisa podríamos imaginar una situación similar, donde Kerem, tras ser traicionado por Hande, busca vengarse utilizando a Melisa como una herramienta para lograr sus objetivos. Podría manipular los sentimientos de Melisa, haciéndole creer que la ama profundamente, mientras que en realidad solo la está utilizando para acercarse a Hande y causar dolor en su vida. La serie podría explorar el lado oscuro de Kerem, mostrando cómo el rencor lo consume y lo transforma en una persona fría y calculadora. Además, Ezel nos enseña que la venganza tiene un precio. A medida que Ezel se sumerge más en su plan, comienza a perder su propia humanidad. Se aísla de sus seres queridos y se convierte en una sombra de lo que alguna vez fue. La serie nos advierte sobre los peligros de la obsesión y la importancia de aprender a perdonar para poder seguir adelante con nuestras vidas. Quizás Kerem, en su afán por vengarse de Hande, termine perdiendo a Melisa, la única persona que realmente lo ama y que podría haberle ofrecido una verdadera felicidad. Ahora, cambiando un poco de tercio, pasemos a hablar de esos amores prohibidos que encienden la pantalla y nos hacen suspirar como si estuviéramos viviendo la historia en carne propia. En este sentido, no podemos dejar de mencionar una serie que se ha convertido en un clásico moderno, Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que explora las consecuencias devastadoras de un amor ilícito. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella.
Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una aventura apasionada y peligrosa. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Aşk Memnu es la personificación del amor prohibido. La serie explora las complejidades de la pasión, la infidelidad y el deseo. Biter y Belul se dejan llevar por sus impulsos, sin importarles las consecuencias de sus actos. Su relación es un torbellino de emociones, celos, mentiras y traiciones. La serie plantea preguntas importantes sobre la moral, la familia y la sociedad. La trama se complica a medida que Biter y Belul luchan contra sus sentimientos y tratan de mantener su relación en secreto. La tensión aumenta constantemente, creando una atmósfera de suspenso y drama que mantiene a los espectadores enganchados. Lo que hace a Aşk Memnu tan adictiva es la química entre los protagonistas y la forma en que la serie explora sus motivaciones. Biter es una mujer infeliz en su matrimonio, que busca una forma de escapar de su aburrimiento y de su frustración. Belul es un joven hedonista, que vive el momento y que no se preocupa por el futuro. Ambos se encuentran en un momento vulnerable de sus vidas y se dejan llevar por la pasión. La serie también muestra el sufrimiento de Adnan, quien es un hombre bueno y honesto, que es traicionado por las personas que más ama. En nuestro hipotético caso de Kerem, Hande y Melissa, podríamos imaginar que Kerem, despechado por Hande, encuentra consuelo en los brazos de Melissa, dando lugar a una relación prohibida y llena de secretos. Quizás Melissa esté casada o comprometida con alguien más, lo que añadiría un elemento de peligro y emoción a la relación. O tal vez la relación entre Kerem y Melissa se desarrolle mientras Hande sigue presente en sus vidas, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y celos. Además, Aşk Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de un amor prohibido. La relación entre Biter y Belul termina destruyendo sus vidas y las de las personas que los rodean. La serie nos advierte sobre los peligros de dejarnos llevar por nuestros impulsos y la importancia de pensar en las consecuencias de nuestros actos. Quizás Kerem, al dejarse llevar por la pasión con Melissa, termine lastimando a Hande y a sí mismo, creando un ciclo de dolor y resentimiento. Pero volviendo a la idea de la venganza, otra serie que explora este tema de una forma muy interesante es Yerde. Yerde es un drama policial y de acción que cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y que terminan en lados opuestos de la ley. Los actores principales son Atay Ulusoy, Aras Bulut y Nemli Ben Susoral. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es reclutado por la mafia y se convierte en un sicario. Ambos hermanos desconocen la verdadera identidad del otro y se enfrentan en una guerra sin cuartel. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Yerde explora la venganza desde una perspectiva diferente. En este caso, la venganza no es solo personal, sino también institucional. Sarp busca vengar la injusticia que sufrió su familia, mientras que Umut busca vengar el abandono de su madre. La serie muestra cómo la venganza puede consumir a una persona y llevarla a cometer actos terribles. También plantea preguntas importantes sobre la lealtad, la familia y el destino. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Lo interesante de Yerde es la forma en que la serie juega con las identidades de los personajes y la ambigüedad moral de sus acciones. Sarp y Umut se ven obligados a tomar decisiones difíciles, que los ponen en conflicto con sus propios valores. La serie muestra cómo la línea entre el bien y el mal puede ser muy delgada, y cómo las circunstancias pueden obligar a una persona a actuar de forma contraria a su naturaleza. En el contexto de Kerem, Hande y Melissa, podríamos imaginar que Kerem, en su búsqueda de venganza, se infiltra en la vida de Hande y Melissa, utilizando información confidencial para manipularlas y enfrentarlas entre sí. Podría fingir ser un amigo cercano de ambas, mientras que en realidad está recopilando información para usarlas en su contra. O tal vez Kerem descubra un secreto oscuro sobre Hande o Melissa, y utilice esa información para chantajearlas y obligarlas a hacer lo que él quiere. Yerde también nos muestra la importancia de la familia y la lealtad. A pesar de estar en lados opuestos de la ley, Sarp y Umut mantienen un fuerte vínculo fraternal que los une. La serie nos enseña que a pesar de las diferencias, la familia siempre estará ahí para apoyarnos. Quizás Kerem, en su búsqueda de venganza, termine dándose cuenta de que Hande y Melissa son las únicas personas que realmente se preocupan por él, y que su relación con ellas es más importante que cualquier rencor. Finalmente no podemos olvidarnos de Sadakat Sith,
una serie que, si bien no se centra exclusivamente en la venganza como tal, explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y cómo una traición puede desencadenar una espiral de dolor y resentimiento. Sadakat Sith es un drama psicológico que cuenta la historia de Asia, una médica exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante años. Los actores principales son Kan Sudere, Kane Zindoruk y Melis Sezen. La serie explora la reacción de Asia ante la traición de su esposo, su dolor, su rabia y su deseo de venganza. La serie se centra en la fortaleza de Asia y cómo lucha por superar la traición de su esposo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Sadakat Sith muestra cómo la infidelidad puede destruir una familia y dejar cicatrices profundas en sus miembros. Asia, al descubrir la infidelidad de Volkan, se siente traicionada, humillada y destrozada. Su vida se desmorona y se ve obligada a reconstruirla desde cero. La serie muestra cómo Asia lucha por superar su dolor, por recuperar su autoestima y por proteger a su hijo. Si bien Asia no busca una venganza sangrienta, su deseo de justicia y su determinación para reconstruir su vida pueden interpretarse como una forma de venganza contra Volkan. La serie nos muestra cómo la infidelidad puede afectar a todos los miembros de la familia, incluyendo a los hijos. Lo interesante de Sadakat Sith es la forma en que la serie explora la complejidad de las relaciones humanas y la ambigüedad moral de sus personajes. Volkan no es un villano caricaturesco, sino un hombre con sus propias debilidades y contradicciones. La serie muestra cómo Volkan se siente atraído por ambas mujeres, Asia y Derin, y cómo es incapaz de elegir entre ellas. La serie también plantea preguntas importantes sobre el perdón, la confianza y la posibilidad de reconstruir una relación después de una traición. En el contexto de Kerem, Ande y Melissa podríamos imaginar que Kerem, al ser abandonado por Ande, se siente herido y humillado. Su deseo de venganza no se manifiesta en una acción directa, sino en una estrategia para demostrarle a Ande que puede seguir adelante sin ella y que puede ser feliz con Melissa. Quizás Kerem se dedique a tener éxito profesional y personal, para demostrarle a Ande que se equivocó al dejarlo. O tal vez Kerem busque una nueva relación con Melissa, no por amor verdadero, sino para hacerle sentir celos a Ande. Sadakat Sith también nos enseña la importancia de la autoestima y la independencia. Asia, al descubrir la infidelidad de su esposo, decide dejarlo y construir una nueva vida para ella y su hijo. La serie nos muestra cómo podemos superar las adversidades y salir fortalecidos de las situaciones difíciles. Quizás Kerem, al ser abandonado por Ande, decida enfocarse en su crecimiento personal y profesional, y construir una vida mejor para sí mismo. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas más explosivas y apasionantes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado ideas para su próxima maratón de telenovelas. Hemos visto cómo la venganza, el amor prohibido y la pasión desenfrenada pueden ser los ingredientes perfectos para crear historias que nos atrapan y nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Recuerden que aunque estas series estén llenas de drama y emociones fuertes, al final del día son solo ficción. Lo importante es disfrutar de las historias y aprender de los errores de los personajes. No olviden que el amor verdadero, la honestidad y el perdón son siempre el mejor camino. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore estos temas de forma interesante? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ver. Hasta la próxima.